Bueno, buenos días. Me presento ante ustedes con la gramática de Nebrija en la mano. Y la primera reflexión que habría que hacer es cómo una cosa tan pequeña causó un impacto tan grande. Y la respuesta es acogerse a un aforismo en forma de quiasmo de los estoicos, que dice así, Panecio: no en lo grande está lo bueno, sino en lo bueno está lo grande. Muy bien. Entonces, dicho esto, pues vamos a... De hecho, Nebrija ya salió a la palestra en la comunicación de Marcelino, y entonces pues ya me ha facilitado el camino, ya lo ha abierto, claro, y nada, pues a partir de ahí yo voy a decir algunas otras cosas y seguir un poquito pues el guión que les he propuesto en esas hojas. Que como saben ustedes, soy más partidario del negro sobre blanco, por dos razones. Primero, porque yo no domino muy bien el mecanismo de los ordenadores, pero sobre todo porque prefiero que ustedes, algunas de las cosas fundamentales que van a ser dichas aquí, las lleven negro sobre blanco para que luego en casa pues las revisen y sean pues motivos para no quedarse con esto, sino pues ir a toda la obra, a todo el libro ahí mencionado. Bueno, entonces, como ven, es un guión que consta de 5 apartados, pero nos vamos a saltar pues el segundo, claro, porque el preámbulo que tiene que ver con esas polémicas mundanas sobre la lengua española, pues ya esto ya ha sido tratado aquí suficientemente, y entonces pues muy bien, esto nos lo saltamos. No obstante, en el dossier que yo les he entregado, algunas cosas las he visto también ahí en la pantalla, pues les ofrezco 3 fotocopias sacadas de la prensa sobre precisamente el Congreso de Arequipa, con la presencia y las discusiones del señor García Montero y del señor Muñoz Machado. Después la forma de terciar, que también ha sido mencionado aquí, de don Álvaro Pombo, y un artículo de don Javier Santamarta, publicado en torno al 12 de octubre. Como de esto se ha hablado mucho y pues ese preámbulo nos lo saltamos, y en todo caso, bueno, pues que ha quedado constancia de que igual que muchos de ustedes, pues no ha quedado más remedio que estar al tanto de esos acontecimientos que realmente pues tienen naturalmente su importancia, pero que hay que verlos pues con una cierta cautela, es decir, porque puede que en algunos tramos de esas discusiones pues no estemos ante lo esencial, sino ante pues lo anecdótico, el mundo de las apariencias, vamos, es una palabra, y que entonces, pues como filósofos que somos de esta escuela, tenemos que salir del mundo de las tinieblas, ¿verdad? Y entonces pues acercarnos a otro lenguaje que nos saque del fondo de la caverna, porque muchas de esas discusiones pues están situadas en lo que Platón llamaba el fondo de la caverna. Muy bien. Entonces, la figura de Nebrija va a ser aquí pues doblemente comentada, y entonces lo que tengo yo que explicarles o indicarles es cómo llego yo a aproximarme a la obra de Nebrija, no siendo yo pues un lingüista, ¿no? Pero como
como saben ustedes, pues en nuestra escuela para filosofar sobre el español, pues naturalmente hay que pisar terrenos categoriales, ¿no?, que tienen que ver naturalmente pues con la lingüística, con la historia, con la sociología, con la política, y con otras ciencias, naturalmente, como vamos a ver. Y sólo así podemos hacer reflexiones filosóficas. Con lo cual, pues, cuando Gustavo me pide el título, pues estuve dando muchas vueltas y al final pues dije, vamos a aprovechar para, pues, tenía noticia, por supuesto, de la aportación de Nebrija en relación a la filosofía política, y es lo que la tesis que vamos a mantener aquí, y entonces pues me puse a buscar como un descosido la gramática y me costó mucho dar con ella. Lo que tengo en la mano es un facsímil del original, y de ese facsímil, pues de ese original les he fotocopiado, porque vamos a leer algunos fragmentos, el prólogo, no así el resto de los 5 libros, que son de gramática pura, ¿verdad? Y que vamos naturalmente pues a hacer un pequeño comentario, sencillamente, un pequeño comentario. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa para el asunto que nos trae aquí es fundamentalmente el prólogo, y acaso el libro quinto de la gramática, porque es una especie de gramática para extranjeros, y esto pues tiene su importancia, el libro quinto de la gramática de Nebrija. Bueno, tengo que decir que curiosamente, siendo yo alumno de uno de los grandes lingüistas españoles, que es don Emilio Alarcos, pues él no se prodigó especialmente en la universidad sobre la obra de Nebrija. ¿Por qué? Pues porque él perteneció a una escuela y en sus libros y en sus clases pues estaba constantemente, dice don Emilio Alarcos, en estudios de gramática funcional del español. Dice, cualquiera podrá ver que en estos estudios se adoptan puntos de vista procedentes de 3 grandes maestros, Huxley, a quien le dedica el libro, Jacobson y Martinet. O sea que la tradición lingüística española marcada por Nebrija, pues este gran lingüista español, que hay que reconocerlo así, yo he tenido el honor de ser alumno suyo, pues digamos que pasa de puntillas por la figura de Nebrija, escribiendo él, pues, gramática funcional del español. Bueno, entonces, pues, realmente este encuentro fabuloso con la figura de Nebrija se produce a propósito de un acontecimiento que tiene lugar en la Universidad de Salamanca, que es un congreso para conmemorar los 500 años del fallecimiento de Nebrija, el año 22. Es decir, que 500 años después, 8 profesores, bueno, de ellos, la mayor parte de ellos profesores de la Universidad de Salamanca y algunos de la Universidad de Alcalá de Henares, pues se congregan y hacen durante 2 días pues unos encuentros parecidos a estos, ¿no? Y entonces, pues claro, después de dar con la gramática, pues me doy cuenta de que las actas de ese congreso, me entero, que han sido publicadas recientísimamente, con el título El humanismo latino en el Studium de Salamanca, Nebrija y Europa. Y entonces pues aquí se encuentran las 8 comunicaciones, de las cuales pues vamos a hablar de algunas de ellas, no de las 8 porque no nos va a dar tiempo. Muy bien. Entonces, tengo que decir que esa es una fuente de entrada a lo que es
la aportación, la gran aportación de Nebrija en la propagación del español, claro, que él todavía llama lengua castellana, aunque algunas veces siempre habla de España, eso sí, pero sin embargo, cuando habla de la lengua, pues todavía utiliza, claro, el romance, claro, la lengua castellana, que es el... Y vamos, ese es el uso que él hace, ¿verdad? Pero la otra fuente de información para hacerme yo con la importancia de Nebrija, pues es la historia, claro. Y entonces, entre los libros de historia que he tenido que estudiar para sacar la licenciatura y luego posteriormente para ampliar esos estudios, pues resulta que les puedo decir que uno de mis maestros en el campo de la historia es Juan Reglá. Lo conocí en Valencia, pues era un fabuloso profesor de historia moderna y la aportación que él hace a la historia moderna la ilustra con este medallón que ven ustedes ahí, que hablaremos en segundo lugar, que es donde aparece el yugo y las flechas, y entonces es una curiosa historia que vamos a comentar en función de lo que dicen los lingüistas, y verán ustedes que se aleja mucho de lo que sería la creencia de que el tanto monta pues es algo así como la paridad entre un rey y otro. No es eso, como lo vamos a ver. Y entonces este profesor Reglá pues ya utilizaba este asunto, esta importancia de Nebrija para la historia de España, claro. Posteriormente, ampliando historias, mi hermana Amparo, que ha sido catedrática de historia, me pone en las manos la obra de un historiador que es don Manuel Fernández Álvarez, que yo he tenido muy en consideración porque también fue catedrático en Salamanca y entonces pues tiene abundantes referencias a Nebrija, continuamente. Y entonces les voy a leer yo un pequeño fragmento. Tiene libros dedicados a Carlos I de España, V de Alemania. Yo prefiero siempre decir I de España, V de Alemania, las dos cosas a la vez. Y entonces pues este hombre, don Manuel Fernández Álvarez, está en su libro sobre Isabel la Católica, tiene uno sobre Carlos I y V, otro sobre Felipe II y otro sobre... porque él era profesor de estos periodos, pero tuvo a bien poner negro sobre blanco todo lo que explicaba en clase. Y es una maravilla, son libros estupendos. Bueno, pues les leo un pequeño fragmento para que vean cómo he llegado yo a esto, claro, sin duda, porque a la hora de escoger, vamos a ver, la página 335, que no se me escape, aquí está. Dice, está contando en un capítulo, está contando el famoso encuentro de la reina con Nebrija, cuando se acerca a la universidad y le dice, así se produjo el encuentro de la reina con Nebrija, el gran humanista, el creador de la primera gramática castellana. Fue un encuentro memorable que conocemos por el propio Nebrija, porque en el prólogo da cuenta de ello, claro. Y entonces este historiador pues toma ese prólogo como punto de referencia. Quien lo recordaría 5 años después en el prólogo a su citada obra Gramática Castellana, impresa en Salamanca, 17 de agosto de 1492, que lo tienen ustedes en esa fotocopia que les he brindado. Muy bien, dice, en aquella ocasión la reina entró en el aula del célebre humanista y le preguntó sobre su disciplina, y no solo qué explicaba, sino para qué servía. De modo que la reina, tan metida de lleno en las grandes empresas políticas,
puede tener curiosidad no exenta de cierto escepticismo por el quehacer de un humanista y por el valor de su obra. La eterna pregunta del profano: ¿para qué sirve el estudio de las letras, el de la historia, el de la filosofía? Es cuando se encuentra con la orgullosa respuesta de Nebrija: él hacía tanto con su trabajo de gramático por el imperio como pudiera hacerlo los capitanes con su espada. De manera que, como ven ustedes, aquí Nebrija nos da una lección fundamental de lo que sería filosofía política en el más estricto sentido de la palabra. Es decir, que a un lado la espada, al otro no la cruz, sino la gramática. La espada y la gramática. Es un cambio, es una diamorfosis importante de una tradición, de considerar que España pues llevó a América, pues eso, y se introdujo allí con la espada y la cruz, sí, pero a través de la gramática, vamos a ver, porque luego los misioneros van a jugar un papel fundamental y ese es uno de los temas que tengo ahí apuntado bueno, de manera que don Manuel Fernández Álvarez pues es uno de los grandes historiadores y por no alargarme mucho más, pues el tercer historiador que aparece aquí, porque se lo he también en la página 2 de este pequeño dossier, pues tenemos ahí a don Ángel Rodríguez Sánchez, que cuenta con todo detalle pues el significado del tanto monta, y bueno, pues de este famoso medallón que luego pues aparece en la fachada de la Universidad de Salamanca, que está ahí pues y que por tanto pues de nuevo la diamorfosis en este caso se produce, lo digo para los que han discutido sobre el asunto, de forma intercategorial, porque ahora ya no estamos hablando simplemente de literatura, ¿verdad?, o de historia, sino que aquí tenemos ya, digamos que artes plásticas, esto es, lo que es la emblemática, pero lo que es también, pues naturalmente, la escultura. Entonces ahí está, como veremos, siempre que yo avance con un poco de... Bueno, pues este Ángel Rodríguez Sánchez también participa en un monumental, en una monumental historia de España, y del tomo 5 es del que he sacado yo esto que les he fotocopiado ahí. Esto es. Bueno, entonces la primera de las cuestiones, vamos a ceñirnos ya directamente al punto 3, después de esta introducción a la gramática de Nebrija, que sería este recorrido que he hecho yo por algunos lingüistas y por algunos historiadores. Pues entonces vamos a meternos ya en harina, es decir, es ir con dificultad, porque verán ustedes que leer castellano antiguo, el castellano del siglo XVI, que ya prácticamente se transforma de castellano a español, esto en el momento en el que va ligado al imperio, entonces ya deja de ser una lengua romance y se convierte en la lengua del imperio, como dice el propio Nebrija, claro. Y entonces, pues ayer Marcelino leyó unos textos que vienen como anillo al dedo, y yo voy a aprovechar para mostrarles a ustedes algo que he estado trabajando con, y es leyendo con bastante dificultad. Verán ustedes que no es lo mismo leer el castellano actual, el español actual, con este castellano o español que se escribía negro sobre blanco en el siglo XVI, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que he encontrado yo en este
en este prólogo. Sí, lo voy a decir rápidamente y luego lo vamos a demostrar. Primero, realmente Nebrija está ejercitando una de las doctrinas que es propia del profesor nuevo, del profesor bueno, y es la teoría de la esencia. Es decir, Nebrija se da cuenta que la lengua que él llama castellana, pues tiene naturalmente una raíz, tiene un núcleo, tiene un curso y tiene un cuerpo. Y entonces, en el prólogo lo dice con toda claridad. Y esto es lo que quiero destacar en primer lugar, como un añadido a los textos que leyó ayer Marcelino, bueno, sencillamente. Fíjense, en la segunda columna, casi al final de la segunda columna, es donde he encontrado yo esto que llamo teoría de la esencia. Fíjense, dice: lo que diremos de la lengua hebraica, griega y latina, podemos muy más claramente mostrar en la castellana. O sea, ¿dónde está la raíz de la lengua? Pues naturalmente en el latín, porque él, antes que humanista, pues era latinista y después lingüista. Y a juicio de algunos de estos profesores de la Universidad de Salamanca, pues un verdadero filólogo, porque tiene muy en cuenta, claro, la filología supone la lengua y el contexto. Y entonces, pues, es claramente esto, se le puede atribuir todo ello a Nebrija. Muy bien. Y dice él, que tuvo, fíjense, que con unas metáforas preciosas, que tuvo su niñez en el tiempo de los jueces y de los reyes de Castilla y León. O sea, la raíz está en el latín, pero dense cuenta que Nebrija también conocía el hebreo, porque se le encomiendan trabajos bíblicos y entonces él en Bolonia estudia todo eso, claro. O sea que estamos ante uno de los grandes del pensamiento público español. Un gran lingüista que a la vez, pues de alguna manera, en sus escritos hay ideas filosóficas por todas partes. Y entonces dice esto, ¿no? Que eso es, la niñez, por tanto, raíz. Entonces, el núcleo está pues en el uso que hacían los reyes de Castilla y de León. Y luego dice, a continuación hace una referencia a Alfonso X el Sabio, claro. Dice, comenzó a mostrar sus fuerzas, mostrar sus fuerzas en tiempo del muy y esclarecido y digno de toda estima, de toda eternidad, efectivamente, el rey don Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio. Yo sitúo ahí pues el curso, el curso. Y luego dice, por cuyo mandado escribieron las 7 partidas, la general historia, y fueron trasladadas los muchos libros de latín arábigo en nuestra lengua castellana. O sea que entonces ahí tenemos. Y luego ya o sea, eso sería el curso, y luego finalmente, y entonces luego ya hace una referencia, y finalmente allí creció hasta la monarquía, claro, ya pasamos a la otra página, hasta la monarquía y paz que gozamos primeramente, atención, luego abundaremos en este asunto, a la bondad y providencia divina, después por la industria, trabajo y
diligencia de vuestra majestad. O sea que primero Dios y luego la reina, ¿no? En la fortuna y buena dicha de la cual los miembros y pedazos de España, fíjense, está aquí hablando de la unidad de España, pues que estaban por muchas partes derramados, se reunieron, claro, la unidad que realizan los reyes católicos, y que en principio pues Nebrija de alguna manera da prioridad a la reina que al rey, aunque luego veremos que también con el rey tiene sus detalles, a ver si nos da tiempo a llegar a ello, y transformó en un cuerpo, utiliza la palabra cuerpo, que es lo que estoy intentando decir, ¿verdad? En un cuerpo y unidad de reino, al lado de la lengua, o sea que España, reino y lengua, pues van completamente unidos, ¿verdad? Muy bien, y esto por un lado. A mí me parece que realmente Nebrija pues nos ofrece una página de oro con respecto a la lengua española, ejercitando lo que nosotros llamamos teoría de la esencia. Y luego la otra gran aportación de este prólogo, nunca tanto en tan poco espacio, pues es que también ejercita las 4 acepciones de la idea de imperio que nosotros tenemos en España frente a Europa. Esta mañana salió constantemente ahí, y que en función de esos 4 significados o acepciones, pues podemos hacer la 5ª acepción, que es el uso de imperio como idea, en tanto en cuanto pues entre las otras 4 acepciones pues no cabe ni mucho menos acoplamiento, comunicación, y por eso pues salta la idea, porque primero tiene que haber categorías, ¿verdad? Entonces, vamos a ir rápidamente. Fíjense, con respecto a lo que podíamos llamar la primera acepción, que tiene que ver con la idea de autoridad, hemos leído ya un pequeño fragmento, ¿no? donde Nebrija pues habla de vuestra majestad, de la autoridad de su majestad. ¿Cómo se ha conseguido esto? Primero tiene que ver Dios en el asunto, y después pues tiene que haber, pues es su majestad, ¿no? Por tanto, imperio es, por decirlo, la potestad del emperador. Ya está llamando a Isabel emperadora. Bien, esta es la primera acepción. La primera acepción de imperio pues es la real actividad imperial del emperador o de la emperadora. La segunda acepción tiene que ver con el territorio. Imperio es precisamente aquel territorio dominado por el que de alguna manera sustenta la titularidad de emperador. Y esto pues está en la introducción de dice, en la dedicatoria: a la muy alta y así esclarecida princesa doña Isabel, la tercera de este nombre, reina y señora natural de España y las islas de nuestro mar. Él habla lo hace de una manera, pues eso, ingenua, podríamos decir, pero España y lo descubierto por los españoles. De manera que esa es la segunda acepción de imperio. Tiene que haber naturalmente una autoridad imperial, pero tiene que haber un territorio donde ejercitar precisamente esas labores imperiales, ¿verdad? Pero hay una tercera acepción y una cuarta acepción. La cuarta acepción, ¿verdad?, pues tiene que ver, bueno, primero vamos a localizar la tercera acepción, que es la idea de imperio
entendida precisamente como el Estado hegemónico frente a otros estados. Y entonces esto, don Gustavo lo llama imperio diapolítico, es decir, día a través de todas las demás sociedades políticas, que en aquel momento, y entonces España jugaba papel hegemónico para que eso se produjera, en enfrentamiento a otros imperios, claro, como veremos al final. ¿Y qué otros imperios? Pues el inglés y el portugués. Hay que decirlo con toda claridad del mundo. Así es. Vamos a ver textos donde queda con toda claridad, ¿verdad? Es decir, y nos lo dice aquí fíjense ustedes, aquí, dice de la página 4, la segunda columna, allí donde dice el tercer provecho de mi trabajo puede ser aquel que cuando en Salamanca di la muestra de esta obra, Vuestra Real Majestad, aquí vuelve otra vez a aparecer el primer significado o la primera acepción de imperio, de Vuestra Majestad, me preguntó que para qué podía aprovechar. El muy reverendo padre obispo de Ávila me arrebató la pregunta y respondiendo por mí dijo, dicho, que después que vuestra Alteza metiese debajo del yugo, aquí aparece la palabra yugo, que luego veremos que se le asigna fundamentalmente a Fernando el Católico, y a Isabel las flechas. Ya explicaremos un poco este asunto después. Dice, muchos pueblos bárbaros, naciones de peregrinas lenguas, convencimiento que ellos tendrían necesidad de recibir las leyes. Que aquí tenemos ya la... Entonces dice a continuación, y cierto así es que no solamente los enemigos de nuestra fe, que tienen la necesidad de saber el lenguaje castellano, más los vizcaínos, navarros, franceses, italianos y todos los otros que tienen algún trato y conversación en España y necesidad de nuestra lengua. Entonces, ¿qué es lo que está aquí diciéndonos? Pues eso, que la acepción, la tercera acepción según la cual pues España se convierte en el país hegemónico en lo que el profesor Bueno pues llama imperio diapolítico, a través de otras sociedades políticas. España se imponía, ¿verdad? Pero a la vez también, fíjense que habla ahí de nuestra fe. Y en el texto anterior, que no vamos a repetir, porque ya lo leímos antes, pues aparece la idea de Dios. Y entonces, cuando se habla del imperio desde una entidad que no es propiamente política, sino que sería transpolítica, pues ahí tenemos precisamente la cuarta acepción de imperio, que es el imperio transpolítico o metapolítico, en el momento de que todo eso se hace precisamente por Dios y en nombre de la fe. Y entonces, pues, este texto de Nebrija, como ven ustedes, pues es que no tiene desperdicio. Por eso me ha parecido a mí de enorme interés, y acaso sea el pequeño granito de arena que yo pueda poner aquí, es haberles brindado a ustedes pues un texto que todo español tiene que conocer, tenga el oficio que tenga, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos hecho un pequeño... eso, aquí. Entonces, pues,
Este es, digamos, la propuesta hecha por Nebrija. Ahora bien, el asunto se va a complicar enormemente, enormemente. ¿Por qué? Porque la cosa no era tan fácil. Y verán ustedes por qué. Fíjense, el texto que... 103, ¿esto dónde? Eso. 103, 104, aquí, a ver si es aquí. A ver si es aquí, hombre. No querría. No es aquí. Bueno, entonces, para asentar todo en ciertos textos, pues tenía aquí anotado uno que ahora mismo pues no sé de dónde. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque, ¿por qué se complica el asunto? ¿Por qué? Pues porque lo que dice Nebrija, en principio, sería bien acogido por algunos españoles, como podría ser, pues naturalmente, Ginés de Sepúlveda, y Ginés de Sepúlveda, en su diálogo llamado Demócrates, pues de alguna manera están en consonancia con Nebrija, porque considera que eso es lo que hay que hacer, el yugo hacia los nuevos habitantes de aquel continente que hemos descubierto, porque Sepúlveda, como buen traductor de Aristóteles, pues de alguna manera está impregnado por su filosofía política, que tiene como una de las normas fundamentales el esclavismo. El esclavismo. Bueno, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que aquellos indios, pues tienen que, como son inferiores, pues tienen naturalmente que cumplir funciones de esclavos, ¿verdad? Y frente a él, pues está el padre de las casas, un dominico que ha ido a evangelizar y que, pues de alguna manera, toma partido por los indios y además se entusiasma con sus formas, incurriendo en lo que nosotros llamamos etnologismo, que lo primitivo es lo más hermoso, lo más bello, y de manera que hay una contraposición brutal entre lo que sería el esclavismo de Sepúlveda y podríamos decir y el etnologismo del padre de las casas. Tal es así que Carlos I de España, V de Alemania, toma cartas en el asunto, porque naturalmente los reyes sí que juegan un papel importante en este asunto. Vamos a verlo ahora mismo. Y no todos igual, porque hay un auténtico péndulo. Ahora vamos a ver qué reyes están en una posición y cuáles en otra. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hace Carlos I? Pues crear unas juntas en Valladolid para que se discuta esto. Y tiene que haber un árbitro. Y el árbitro, pues iba a ser precisamente Francisco Vitoria. Iba a ser Francisco Vitoria. Pero resulta que Francisco Vitoria muere y entonces el bueno de Carlos I y V de Alemania pues busca un sustituto que es el alumno preferido del padre Vitoria, que es Soto, Francisco de Soto. Y él hace de árbitro en estas juntas de Valladolid, ¿verdad? Y resulta, atención, que
Sepúlveda el capellán de Carlos I y Soto su confesor. O sea que, como vemos, Carlos I supo rodearse de personajes muy importantes. Y él vive una tremenda contradicción, lo vamos a ver, en relación precisamente a la propagación del español. También ahí es dubitativo, veremos por qué, ahora mismo. Bueno, entonces, claro, pues ya está, ahora ya sé de dónde venía esto, sí señor. Es aquí, ya está. Precisamente otro de los elementos importantes de esta forma de dudar de Carlos I de España y V de Alemania es precisamente por la vía de su confesor, Domingo de Soto, pues de alguna manera le llega la doctrina del padre Vitoria, pero por la vía de su capellán, pues le llega la vía de Sepúlveda. Y entonces, ¿qué hacer? Pues convocamos unas controversias, cosa que no se ha hecho en ningún otro sitio. Y entonces aquí la grandeza de Carlos I, que sabe que esto hay que discutirlo, y esto ahí es la filosofía más pura que se puede hacer, ¿verdad? Entre teólogos, entre misioneros, bueno, pero que hay ideas filosóficas, pero a raudales. El padre Vitoria, que como saben ustedes, pues tiene una importancia en la Universidad de Salamanca, además de sus clases, pues hacían unas clases especiales que se llamaban relecciones. También dense en cuenta que en la Universidad de Salamanca el padre Vitoria explicaba teología y Nebrija pues estaba explicando la parte del trivium. Antes de llegar a la especialidad, los estudiantes tenían que saber, entre otras cosas, las 4 ciencias, pero también las ciencias, podríamos decir, lingüísticas, la gramática, la lógica y la retórica, que Nebrija también tiene un escrito de retórica importante, ¿no? Y todo eso se explicaba allí. Bueno, pues bien, el padre Vitoria, esto como está también colgado y lo estuve tratando yo no hace mucho, pues nada, que para el padre Vitoria no todos los títulos eran legítimos. Que lo dijera el monarca, por ejemplo, no era un título legítimo. Tenéis que conquistar. No, que tenéis que lo diga el Papa, tampoco. No son para el título legítimo. Sin embargo, sí lo es otros principios más genéricos, como por ejemplo la idea de comercio y la idea de civilización, de educación. Educar a los demás, fíjense. Lo dice así de claro, el último título legítimo para ocupar aquellos territorios es este. Otro título podría no ciertamente afirmarse, pero sí discutirse. Bueno, él no lo tiene muy claro, pero dice, es el siguiente. Estos bárbaros, Vitoria usa la palabra bárbaros, sin ningún... estos bárbaros, aunque como antes dijimos, no sean del todo amentes, o sea, que no tienen mucha racionalidad, sí que la tienen, por supuesto, ¿verdad? No son del todo amentes, distan, sin embargo, muy poco de los amentes, de los que no tienen las cosas claras, ¿verdad? Lo que demuestra que no son aptos para formar o administrar una república legítima en las formas humanas y civiles, por lo cual ni tienen una legislación adecuada, ni magistrados, y ni siquiera son lo suficientemente capaces para gobernar sus familias. Carecen también de conocimientos de letras, ya tenemos aquí el asunto de la lengua, carecen de eso. Pero no solamente de letras, sino de artes, que son las técnicas. No solo liberales, sino también mecánicas. De nociones de agricultura, esto también hay que enseñárselo. De trabajadores y de otras muchas cosas provechosas y hasta necesarias para los usos de la vida humana. Y entonces se pregunta el padre Vitoria,
¿En nombre de quién tenemos que hacer todo esto? ¿O en función de qué principio tenemos que hacer esto? Y lo dice un poco más abajo, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento de todo esto? Y en verdad que esto encontrará su fundamento en el precepto de la caridad. O sea, no somos iguales. Padre Vitoria, eso del igualitarismo de todos los seres humanos, esa especie de igualdad evangélica no la comparte porque es un hombre muy sólido, muy serio y ha estudiado mucho, pero sin embargo tenemos que elevarlos y tenemos que hacer todo eso en nombre de la caridad y abunda, en nombre de la caridad, ya que ellos son nuestros prójimos y estamos obligados a procurarles el bien. O sea que es un mandato que enlaza precisamente con la idea metapolítica del concepto de imperio. Tiene que ser en nombre de Dios, en nombre de la fe, y en nombre de una virtud católica que es la caridad, por encima de todo, por encima de todo. Bueno, entonces tenemos por un lado la propuesta de Nebrija, por otro lado la propuesta de Francisco de Vitoria. Entonces aquí viene el verdadero berenjenal, ¿verdad? Tenemos un conflicto entre esclavismo y etnologismo y una postura, podríamos decir, madura, que es la de Vitoria y la de Soto, que tenemos que educar. La solución es esa, tenemos que educar y tenemos que poner ahí toda nuestra carne en el asador, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí es donde entran en juego los misioneros. Claro, y entonces Carlos I y V de Alemania le encomienda a tengo este libro aquí que es otra maravilla, uno de ellos se lo encomienda a Fray Martín de Valencia Don Juan, una población que yo conozco bien porque ahí estoy. El autor, quiero mencionarlo aquí, es don José Antonio González García, que tiene que ver con ciencias empresariales, pero que se tomó en serio escribir un asunto, por supuesto, con un cierto orgullo regional, que, como saben ustedes, pues es una doctrina que también defiende don Gustavo. Es decir, que no hay por qué despreciar lo que serían los productos regionales, y en este caso, pues este hombre hace gala de una cantidad de misioneros que nacieron en León, y entre ellos pues está Fray Martín de Valencia y Santo Toribio de Mayorga, que llegó a ser arzobispo de Lima, ya veremos un poquito luego, por eso es un libro, está muy bien documentado. Bueno, y entonces, pues, ¿qué es lo que le encomienda a Fray Martín de Valencia? Fíjense qué metáfora tan bonita. Que escoja a 12 apóstoles de entre los franciscanos. Y entonces Fray Martín de Valencia, pues escoge, es una lista preciosa, claro que está, vamos a ver, aquí sí lo tengo yo, sí, todos los nombres con sus historias y demás. Y hay uno, el más interesante, que es Fray Toribio de Benavente, que hace la biografía precisamente de este monje franciscano, que curiosamente le escribe a Carlos I diciendo que es incapaz de aprender el náhuatl, mientras que otros compañeros suyos pues han estudiado la lengua perfectamente. Y entonces, pues aquí tenemos ya el primero de los conflictos, ¿verdad? ¿Cómo hay que evangelizar? ¿En español o en náhuatl? O bueno, otras lenguas indígenas, ¿verdad? Como puede ser el quechua, el zapoteca, el tarasca, el huasteca. Pues bien, este conflicto es de primer orden y además pues produce unas discusiones muy fecundas de carácter teológico, sociológico, político y que tienen naturalmente relevancia filosófica. ¿Por qué razón? Verán por qué.
porque se cruza por medio el Concilio de Trento. Y que entonces el Concilio de Trento relativiza tanto la posición de Nebrija como la posición de Sepúlveda, como la posición de Vitoria. ¿Y por qué sabemos esto? Pues naturalmente porque los arzobispos tienen una correspondencia importante con Carlos I y se lo dicen, claro. Y entonces una de esas cartas, vamos a leer una sola, una de esas cartas, de la página 275, vamos allá, aquí está. Resulta que, fíjense, vamos a tomar una que es muy relevante y luego hacemos un pequeño recorrido. Es decir, que el arzobispo de México, Antonio Lorenzana, le escribe en 1768, o sea que ya es un poco posterior, a Carlos III, luego volveremos a Carlos I. Le escribe una carta, pues eso, quejándose del estado de la cuestión. Pero resulta que este arzobispo pues había hecho gala de la defensa pues de las lenguas vernáculas, concretamente del huasteca. Y escribe un libro famoso que se titula Noticia de la lengua huasteca. Esto lo hace en el año 1767. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Y qué es lo que recomienda a todos los sacerdotes misioneros que dependen de su diócesis? Lo siguiente: lo que me pareció inexcusable advertir a los neoministros es que supuesta su identidad e instrucción en lo moral y dogmático se ajusten a las infalibles reglas universales del Santo Concilio Tridentino. Estoy hablando de un libro que a mí me ha causado, de don José Luis Suárez Roca, es una tesis doctoral maravillosa donde cuenta la historia de los misioneros, ¿verdad? Y de los arzobispos, y entonces dice él, de verdad, Santo Concilio Tridentino. De manera que la jerarquía eclesiástica tenía que tener en cuenta esto. Aunque el Concilio de Trento tiene mucho que ver con Carlos I y con Felipe II. Pero los papas, en aquel momento, pues Pablo III y Julio III, pues son los que tienen la voz cantante. Y que, sigo, verán ustedes, en que están bueno, y las propias municipales del mexicano. Allí, en el Nuevo Mundo, tienen lugar concilios parciales, uno en México y otro en Lima, que yo conozca bien, ¿verdad? Y entonces, pues, tanto en estos concilios, podríamos, mexicano y limense, pues, de alguna manera se ajustan las normas del Concilio de Trento, en que están bastantemente prevenidas cuantas direcciones se pueden desear para el gobierno activo y pasivo de los curas y ministros de indios, y siendo su principal obligación la predicación, que debe ser, según el Tridentino, etiam linguas vernáculas. No hay vuelta de hoja, tiene que ser en lengua vernácula. Y según el mexicano, indis vero propia materna, hablará con la más atenta reflexión, sin introducir voces peregrinas, aunque parezcan explicativas. Es decir, que según esta normativa, tanto podríamos decir vaticana como parcial de lo que sería la Iglesia hispanoamericana, pues hay una normativa clara. Hay que evangelizar en la lengua nativa. Resonancias de este tipo aún las tenemos ahora, Es decir, lo que quiero yo decir es precisamente que los asuntos de historia del pasado pues pueden aparecer, naturalmente a través de una diamorfosis importante, pero que esto que se tenga en cuenta, que en el Concilio de Trento se recomienda, además de que la Iglesia adopta el latín como lengua oficial, pues que se evangelice a los nuevos
a los nuevos, a los descubiertos, pues en lenguas vernáculas. Y además en estos concilios particulares se prohíbe el latín. ¿Por qué? Porque de alguna manera se impone lo que podrían llamar el etnologismo. Es decir, o lo que es lo mismo, el Concilio de Trento tiene también componentes etnologistas, que luego, pues de alguna manera, se derivan hacia lo que serían las propuestas hispanoamericanas, ¿verdad? De manera que este es un escollo, este es un problema, pues eso, gordo, ¿no? Decirles a ustedes que el Concilio Mexicano pues es de 1558 y el Concilio Limense en 1582, mientras que Trento, como saben ustedes, pues va de 1545 a 1563. O sea que entonces hay unas normativas generales que la Iglesia hispanoamericana no tiene más remedio que aplicar y cumplir, ¿eh? Y que entonces, pues esto hay que entenderlo. Y aún así, la monarquía se rebela contra la Iglesia vaticana, como vamos a ver. Pero no todos los reyes igual y ni mucho menos todos, sino que unos lo acatan al pie de la letra y otros no. Vamos a verlo muy rápidamente, no, los textos que había escogido me los voy a saltar y lo voy a decir sencillamente. Bien, entonces, por un lado, podríamos decir que hay que evangelizar en lenguas vernáculas, pero por otro lado, pues tenemos esa propuesta que ha hecho Nebrija y que resulta que en realidad, argucias de la razón, la gramática de Nebrija realmente se impone a pesar de todo. Porque estos misioneros, vamos a citar aquí algunos, ¿verdad?, siguiendo este magnífico libro que tengo aquí en la mano, de don José Luis Suárez Roca, pues tenemos, por ejemplo, pues un trabajo encomiable del misionero agustino Manuel Pérez, que hace esta tarea de la gramatización del náhuatl, o Fray Francisco Treviño, dominico, o, atento a este nombre, Fray Alonso de Molina, franciscano, pero también jesuitas, como el padre Horacio Carochi. Todos ellos hacen esfuerzos importantes pues, para coger ese idioma que, curiosamente, desde el punto de vista fonológico, tiene analogías con el español. Y esto facilitó mucho las cosas. Pero, sin embargo, claro, pues no existían gramáticas, claro, y entonces estos misioneros, ¿qué hacen? Pues, naturalmente, toman como modelo la gramática de Nebrija. Y al lado de esa gramática pues existe una especie de diccionario a la manera como actuaba Nebrija. Entonces hay un diccionario donde pues hay palabras vernáculas y español, cómo pasar de un idioma. ¿Y cómo se las ingeniaron los misioneros? Vamos a ver algunos ejemplos. Realmente esto es sorprendente. Es para quitarse... Uy, Dios, esto no... Entonces, bueno, pues nada, esto solo entonces, bueno, pues vamos a... Madre mía. Bueno, el texto que iba a leer, el propio Luis Suárez Roca lo dice con toda claridad. El modelo que siguen estos misioneros es precisamente pues el de la gramática de Nebrija, ¿verdad? Bueno, entonces nada, los textos que vamos a leer, no los vamos a poder leer. ¿Cuál es la posición de Carlos V? En principio, primero de España y quinto de Alemania. Pues cambia en 1536 a 1550, porque resulta que manda unas instrucciones a los arzobispos de aquel tiempo, o sea que se toman muy en serio este asunto, hacen
instrucciones y decretos. Y en la primera instrucción dice, bueno, como mientras los indios aprenden español, pues hay que evangelizarles en sus lenguas vernáculas. Esto lo dice en el año 36, 1536. Pero en 1550 hace un decreto, que lo iba a leer aquí, donde dice, no, se acabó, todo en español. Carlos V. O sea que hace un tránsito, un cambio. Sin embargo, Felipe II revoca los edictos de su padre y dice, no, o sea, Felipe II es tridentino, 100% tridentino. Hay que evangelizar en las lenguas vernáculas. Sin embargo, Felipe III pues prohíbe hablar en los idiomas vernáculos, en decretos y que iban naturalmente a los arzobispos y estos tenían que distribuirlo. Luego entonces hay monarcas que se mojan contra las direcciones de la Iglesia Vaticana. Felipe IV, sin embargo, vuelve a las andadas y crea cursos de idiomas vernáculas en 1627. Y curiosamente, y aquí hay que hacer un elogio del Austria más denostado, que es Carlos II. Carlos II tiene muy claro el asunto y vuelve a decir que tiene que ser todo en español. Hay que evangelizar en español, Carlos II, ¿verdad? Y luego ya, pues, al pasar a los Borbones, pues Carlos III, que es el que recibe la carta de este arzobispo, pues de alguna manera ya decreta que tiene que ser todo en español. Pero como ven ustedes, la historia es... Y no me resisto, para terminar, entonces lo vamos a dejar aquí, como pues hay dos episodios de dos misioneros, y entonces tendremos que dejarlo aquí, y la segunda cuestión no sé cuándo, cuando sea. Bueno, ¿qué vamos a hacer? 210, no sé, se le va a uno el tiempo. Dice sobre la lengua, dice este hombre, tomando naturalmente muy en cuenta don José Antonio González García, tomando muy en cuenta los relatos de Mendieta, dice, se cita el ejemplo de un niño, Alfonsito, hijo de una viuda española, de algún soldado que habría muerto en el combate, que jugando con otros niños indios, aprendió muy bien la lengua de estos y ayudó mucho a los frailes. Llegó a ser después Fray Alonso de Molina, lo hemos citado aquí, uno de los autores de la mejor gramática del náhuatl, porque tiene un diccionario extraordinario, donde todos los términos en náhuatl están traducidos al español y al revés. Y entonces pues dice que este muchacho se convirtió en Fray Alonso de Molina, y a él se debe el catecismo de 1546 llamado Doctrina Cristiana Breve, que fue impreso ya en México con la primera imprenta que el obispo Zamárraga importó de España en 1539. Y termino entonces, finalmente, con otro pequeño episodio o fragmento, que es el siguiente, de otro misionero que no me resisto, para que vean ustedes cómo se las ingeniaron estos misioneros. Se trata de Fray Bernardino de Sahagún, su biografía de 1499 a 1590. Este hombre, por lo visto, según cuentan aquí, pues era un hombre muy apuesto, y hasta el punto de que las autoridades pues lo escondían. Por algo sería el asunto naturalmente el asunto del celibato. Yo esto les puedo decir aquí, si se me permite, ¿verdad? Una anécdota personal. Esto mismo, como saben ustedes, yo durante una época adolescente, pues estuve en un seminario para misionero. Yo tenía estas ideas metidas en la cabeza.
que había que ir a evangelizar. Y entonces pues resulta que entre los misioneros que había dándonos clases, había uno muy apuesto, y entonces comprobábamos nosotros que los domingos el patio del seminario estaba lleno de mujeres que iban a confesarse con él. O sea que esto lo he vivido yo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Naturalmente, tomaron cartas en el asunto y lo mandaron a misiones. Claro. Esto es así de claro. Bueno, pues bien, este hombre, este fray Bernardino de Sahagún, además de tener esa propiedad, pues resulta que tenía un sistema de aprendizaje donde el fruto, leo muy rápidamente, el fruto de tan larga y bien planteada investigación fue un cúmulo muy grande de... bueno, porque le acusaban de que gastaba mucho dinero en papel y en tinta. ¿Y por qué gastaba? Porque hacía a los niños dibujar. Es decir, que se usaban ahí las imágenes, los símbolos y las realidades de aquella situación, ¿verdad? Es decir, con pinturas y textos en náhuatl acerca de los distintos aspectos de la cultura material e intelectual de los nahuas en relación a sus dioses, ritos, sacerdotes, fiestas, calendarios, augurios, testimonios. Fíjese todo esto, qué riqueza tan enorme, y lo tenemos todo. Antiguos conocimientos astronómicos, cosas humanas y de parentesco, costumbres de los señores, oficios, educación, crianza, medicina, comercio, alimentación, botánica, animales, metales, piedras preciosas. Con lo cual esto da una riqueza enorme al español, porque en las traducciones el idioma se enriquece, y esto fue así. Tengo aquí algunas imágenes de esas pinturas que hacían estos niños, y entonces pues como me están haciendo unas señas ya muy... lo tenemos que dejar aquí, pero piensen ustedes que solamente hemos hecho el apartado 3, el apartado 4, Nebrija y la simbología, que tenía tanto interés en explicar el famoso emblema del tanto monta, que es el nudo gordiano, que es Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno dice que lo mismo da desatar que cortar. Sabe usted que Gordio es un rey de Frigia y tenía las lanzas atadas a su carro, y Alejandro Magno le someten a esta prueba, a ver si puedes tú desatar esto. Y entonces Alejandro Magno lo intenta, como no puede, coge la espada y ¡pum! Y dice, tanto monta, es decir, lo mismo da desatar que cortar. Eso es el tanto monta de los reyes católicos, precisamente en relación al yugo y las flechas. Pero esto tendrá que ser para otro momento.